Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar en un solo día. Uno cree conocer el mundo, la rutina, el trabajo, incluso el clima. Hasta que todo desaparece frente a tus ojos, y lo único que queda es la supervivencia. Me llamo Tomás Valenzuela. Soy geólogo de campo, y esta es la historia de cómo sobreviví 87 días perdido en el corazón del desierto de Sonora, entre México y la frontera de Estados Unidos. Lo que viví no fue solo una lucha contra el calor, la sed y el hambre. Fue una guerra contra el miedo, la locura, y algo más oscuro que habitaba aquellas tierras. Algo que me observaba. Salí desde Hermosillo, acompañado apenas por mi mochila, mis mapas y mi vieja camioneta Nissan. Era un viaje de inspección que debía durar 3 días. Pero al segundo, una tormenta de arena me envolvió y borró el camino, el GPS y mi cordura. El desierto se tragó mi vehículo, y con él, cualquier esperanza de regreso rápido. Sin señal, sin rumbo, solo con la idea de que debía seguir caminando. Así comenzó mi odisea. El sol ardía como fuego divino, y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Pero había algo más. No estaba solo. A veces, en la distancia, veía figuras que no eran humanas. Voces que murmuraban mi nombre entre las dunas, y sueños. Sueños que no eran míos. Esta es mi historia, y juro por mi vida que todo lo que estás por escuchar es verdad. El día en que todo comenzó era como cualquier otro. El cielo estaba claro, el calor ya empezaba a sentirse desde temprano, y yo iba rumbo a una zona de fallas geológicas cerca de la Sierra El Pinacate. Había hecho este tipo de viajes muchas veces. Llevo años trabajando para una consultora que estudia actividad sísmica y posibles yacimientos minerales. La soledad nunca me molestó. Siempre me sentí cómodo en medio de la nada. Llevaba todo lo necesario: agua, provisiones para 3 días, equipo de orientación, radio satelital, pero algo en mi interior ese día estaba inquieto. Tal vez era intuición, tal vez era miedo disfrazado de lógica. A medio camino, la señal del celular desapareció. Nada raro, pero luego, la radio dejó de funcionar. No pude comunicarme ni siquiera con el campamento base. Seguí conduciendo, sin saber que la tormenta ya se acercaba. El cielo cambió en segundos. Una nube espesa de arena cubrió el horizonte como una ola. No tuve tiempo de reaccionar. Frené en seco y bajé para asegurar el toldo de la camioneta. Un error. Fue como abrir la puerta al infierno. La tormenta me envolvió. No veía nada. Sentí la arena en mis ojos, en la boca, en cada rincón de mi cuerpo. Me tapé como pude y me arrastré de vuelta a la camioneta. Pero era demasiado tarde. No tenía idea de dónde estaba. Cuando todo pasó, la camioneta no encendía. El motor estaba lleno de polvo. No tenía GPS funcional. Intenté reiniciar la radio, revisar los mapas. Nada servía. Me encontraba en medio del desierto, sin rumbo, sin comunicación. Decidí quedarme la primera noche en el vehículo. Pensé que con el amanecer podría orientarme por el sol y encontrar el rumbo de regreso. Pero la noche trajo algo más que frío. Escuché pasos alrededor, como si alguien o algo caminara a mi alrededor. Encendí una linterna. Nada. Pero el sonido continuaba. Cada tanto, un susurro se colaba con el viento. Tomás. No quise creerlo. Me dije a mí mismo que era la mente jugándome malas pasadas. Pero sabía que no era mi imaginación. Esa fue la primera noche en la que recé en años. No sabía a qué rezaba exactamente. Solo pedía no estar solo. O tal vez pedía estarlo. Aún no sabía que lo peor apenas estaba comenzando. Amanecí sobresaltado, con la garganta seca y el cuerpo entumecido. Afuera, el desierto parecía tranquilo, como si la tormenta de la noche anterior no hubiera existido. Pero en el parabrisas aún se notaban las marcas de la arena, y dentro del vehículo todo estaba cubierto por una capa fina de polvo. Lo primero que hice fue revisar las provisiones. Quedaban 2 botellas grandes de agua, algunas latas de atún
y barras energéticas. Calculé que si racionaba, podía sobrevivir 5 o 6 días. Pero el verdadero problema era el rumbo. Decidí salir del vehículo y subir a una pequeña loma cercana para tratar de orientarme. El sol ya estaba alto, quemando la piel desde temprano. Desde la cima solo vi más arena, más piedras, más soledad. Ni una carretera, ni un poste, ni señales de vida. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Huellas, no de animales, eran pisadas humanas, descalzas, largas, profundas, y no eran mías. Seguí esas huellas por un trecho, hasta que desaparecieron cerca de unas formaciones rocosas. Me pareció escuchar un canto débil, algo que venía con el viento. Era una melodía triste, casi infantil. Me quedé quieto, escuchando. Pero cuando intenté seguir el sonido, el silencio volvió, seco y total. Me sentí observado, como si el mismo desierto me vigilara. Volví al vehículo antes del mediodía, con la piel ardiendo y el corazón agitado. Revisé todo de nuevo, buscando algún fallo que pudiera arreglar para hacer arrancar el motor. Nada. Entonces tomé una decisión. Caminaría hacia el sur, siguiendo la posición del sol, con la esperanza de encontrar alguna ranchería o estación de vigilancia. Preparé una mochila con lo esencial y anoté con un plumón en el capó de la camioneta: voy al sur. Onbir, Tomás Umte. La caminata fue brutal. Cada paso en la arena era como arrastrar cadenas. El calor rebotaba en el suelo y subía como vapor. Sentía que el aire se volvía espeso, irrespirable. Cada sombra que encontraba era un alivio, pero también un riesgo. Alucinaba formas, figuras que se deshacían al acercarme. Comencé a hablar solo. Me contaba chistes para mantener la cordura. A veces me reía, otras lloraba sin saber por qué. Al caer la tarde, encontré lo que parecía una construcción abandonada. Un refugio de concreto, sin ventanas, parcialmente enterrado por la arena. La puerta estaba entreabierta. Dudé en entrar. Algo en mi interior me decía que no debía, pero el cuerpo no daba más. Entré. Dentro, el aire era más fresco y la oscuridad se sentía densa, como si los muros aún guardaran ecos de otras personas. Vi marcas en las paredes, garabatos en un idioma que no reconocí. Uno de ellos me hizo temblar. Mi nombre escrito una y otra vez. Tomás, Tomás, Tomás. Grité, como si al hacerlo pudiera romper el hechizo. Saqué mi linterna y exploré el lugar. Era una especie de búnker, con una mesa metálica en el centro y una litera oxidada en una esquina. En el suelo, una caja vieja con restos de comida enlatada y una libreta. La abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban escritas en inglés, luego en español. Eran anotaciones de otro hombre perdido. Alguien que, como yo, quedó atrapado ahí. Las últimas páginas eran ilegibles, manchadas con algo oscuro, como sangre seca. Pero una frase era clara: no confíes en la voz que canta. No está viva. Cerré la libreta y me senté contra la pared. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo. Y en la distancia, muy débil, la canción volvió. Esa noche, no dormí. Me quedé con la espalda contra el muro de concreto, la linterna encendida, apuntando a la puerta como si fuera un rifle. Cada sonido me sobresaltaba. El crujido de la estructura, el susurro del viento, el eco lejano de lo que podía jurar eran pasos. Pero lo peor fue la canción. No cesaba. A veces se volvía más clara, como si la cantaran justo afuera. Era una melodía infantil, dulce en apariencia, pero cargada de algo perverso. Pensé en taparme los oídos, en intentar ignorarla. Pero cada vez que lo hacía, sentía que algo se acercaba, que si dejaba de escucharla, me atraparía. Fue entonces cuando empecé a recordar cosas que no eran mías. Imágenes de un niño solo, encerrado en este mismo lugar, cantando para no enloquecer. Vi su cara. Tenía los ojos vacíos, sin brillo, y cantaba sin mover los labios. Al amanecer,
Salí del refugio con los ojos ardiendo y la mente nublada. La canción había cesado, pero quedó en mí como un eco grabado en el hueso. Caminé sin rumbo fijo, casi en trance. El desierto se extendía como un espejo interminable. A lo lejos, vi algo moverse. Corrí hacia ello, tropezando, jadeando. Era una silueta humana. Cuando me acerqué, vi que no era una persona viva. Era un cuerpo, un cadáver semienterrado en la arena, reseco por el sol. Vestía ropas parecidas a las mías. En el cuello colgaba una medalla religiosa. Me arrodillé con cuidado. No parecía tener heridas visibles, solo una expresión de terror congelada para siempre, como si hubiera muerto mirando algo imposible. Junto a él, encontré una vieja cantimplora y una cámara fotográfica. La cantimplora estaba vacía, pero la cámara aún tenía batería. La encendí. Mis dedos temblaban. Había varias fotos. Las primeras eran paisajes del desierto. Luego, imágenes cada vez más oscuras, más borrosas. En la última, tomada en la noche, se veía algo detrás del fotógrafo. Algo alto, flaco, con la cabeza ladeada, como si lo observara en silencio. Guardé la cámara y la medalla, tal vez por respeto, tal vez porque sentí que él me estaba pasando algo. Seguí caminando, tratando de orientarme por las sombras. Al mediodía, encontré una huella de neumáticos en la arena, casi borrada por el viento. Era una señal. No sabía si era reciente o antigua, pero decidí seguirla. Esa noche, volví a dormir al aire libre, usando mi mochila como almohada y una manta térmica, pero el sueño fue peor que el insomnio. Soñé con la voz que canta, esta vez dentro de mi cabeza. En el sueño, caminaba detrás de ella, siguiendo su melodía hacia un lugar donde no había sol ni tiempo, donde todo era arena negra y ojos enterrados. Desperté empapado en sudor. Mi boca sabía a hierro, como si hubiera sangrado. Revisé mi lengua, mis labios, mi nariz. Nada. Todo normal. Pero el sabor seguía ahí. Me puse de pie con dificultad y volví a caminar. La huella de neumático seguía siendo visible. Sentí que me llevaba a algún lugar. Pero también sentía que algo la seguía, igual que a mí. Antes del anochecer, divisé una estructura oxidada. Un viejo torreón de vigilancia, abandonado. Subí con esfuerzo, peldaño a peldaño, y desde la cima vi luces, muy lejanas. Tal vez un pueblo, una estación o un espejismo más. No sabía si era real, pero por primera vez sentí esperanza. Bajé con cuidado, decidido a dirigirme hacia esas luces al amanecer. Esa noche, la canción regresó, pero esta vez, alguien la silbaba, cerca, muy cerca. Cuando abrí los ojos al amanecer, el cielo aún estaba teñido de un azul oscuro que parecía agrietarse con el calor que se avecinaba. Me incorporé con dificultad, los músculos tensos y la mente agotada. La silueta de las luces que vi desde lo alto seguía grabada en mi memoria. Necesitaba confirmar si eran reales o solo otra ilusión del desierto. Avancé con paso firme, siguiendo la dirección en que creía haberlas visto. Cada metro me costaba el doble. Mi cuerpo ya comenzaba a mostrar señales claras de deshidratación. Los labios partidos, la lengua pastosa, la piel reseca y sensible al mínimo roce del sol. Pero lo que más me atormentaba era el silencio. El verdadero, el absoluto. Ese que se instala cuando hasta el viento parece haber muerto. Después de horas, encontré una carretera vieja, medio cubierta por la arena. Era como un hueso fósil asomando entre las dunas. Me arrodillé y toqué el asfalto como si fuera una reliquia sagrada. El alivio fue inmediato, aunque breve. No pasaban autos, no había huellas recientes, pero el hecho de encontrar algo construido por humanos me devolvió una chispa de fuerza. Seguí la carretera durante casi todo el día, y justo antes del atardecer,
Vi un conjunto de estructuras metálicas a la distancia. Eran torres oxidadas, antenas y lo que parecía una estación de comunicaciones. Corrí. No me importaron los calambres ni el ardor en los pies. Cada paso era esperanza. Al llegar, vi que estaba abandonada, pero no completamente muerta. Algunas puertas colgaban de sus bisagras. El interior estaba sucio, con papeles esparcidos y vidrios rotos. Parecía haber sido evacuada con prisa. Encontré un generador y tras varios intentos y una plegaria improvisada, logré hacerlo funcionar por unos minutos, lo suficiente para cargar mi linterna y la cámara que aún llevaba conmigo. En una de las salas, encontré un monitor viejo conectado a un sistema de grabación. Revisé las cintas. Al principio, solo mostraban viento, arena, pájaros solitarios. Luego, en una grabación nocturna, apareció algo. Una figura que cruzaba frente a la cámara, muy lentamente. No tenía rostro visible. Iba desnudo, pero su piel era como cuero viejo. Se detenía, miraba hacia la lente y sonreía. Apagué todo y retrocedí de golpe. No quise ver más. Sabía que esa cosa me había estado siguiendo desde la tormenta, que de alguna manera me había marcado. Subí a la azotea de la estación. Desde ahí, volví a ver las luces. Estaban más cerca. Ya no eran difusas. Podía contar al menos 4 postes iluminados. Era un lugar real. A unas 5 o 6 horas caminando, si mi juicio no me fallaba. Me prometí a mí mismo que al salir el sol, iría directo hacia allá. Nada me detendría. Esa noche intenté dormir, pero la canción volvió. Ya no era un canto infantil. Era un lamento. Como si alguien, o algo, me rogara que no siguiera caminando. Que me quedara ahí, con él, en la estación. La voz se mezclaba con susurros en idiomas que no entendía, como oraciones antiguas, como plegarias de un tiempo que no debía recordarse. Tuve una visión, lo sé, porque mis ojos estaban abiertos. Frente a mí apareció el niño del sueño, sentado sobre el generador. Me miraba en silencio. De su boca salía arena. Me señaló el sur, hacia las luces, y luego desapareció. Entendí el mensaje. Si quería vivir, debía huir ya, antes de que algo despertara del todo. Salí de la estación antes de que el sol asomara del todo. El aire aún era frío, y mis pasos eran guiados por la promesa de aquellas luces que seguían titilando en el horizonte. Había dormido apenas 1 hora, pero el miedo era un motor más poderoso que cualquier energía que me hubiera dado el descanso. Caminé sin detenerme, bebiendo los últimos sorbos de agua que me quedaban y masticando la mitad de una barra seca como madera. Durante las primeras horas, sentí que avanzaba bien. Las luces no desaparecían, no se desvanecían como los espejismos anteriores. Eso me mantenía enfocado. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar algo extraño. El paisaje no cambiaba. Las mismas piedras, las mismas formas de los arbustos secos, como si estuviera atrapado en un bucle. Empecé a marcar el suelo con una vara, una cruz en la arena, cada media hora. Al cabo de 3 horas, volví a ver una de mis marcas. Era la misma, no tenía duda. Revisé mi brújula, giraba como loca. Entonces entendí algo. El desierto no era solo terreno físico, era una trampa mental. Decidí cerrar los ojos por unos segundos, respirar profundamente y caminar sin pensar, sin mirar el entorno, guiándome solo por el impulso. Fue entonces cuando, como un portazo entre las dimensiones, el paisaje cambió. Frente a mí, entre dunas, se alzaba un pequeño caserío. Casas bajas, hechas de adobe, con postes de luz parpadeando. Había llegado. Entré al pueblo con precaución. El silencio era más denso que nunca. Las casas parecían abandonadas, pero no destruidas, como si todos se hubieran ido apenas minutos antes. Puertas abiertas, platos sobre las mesas, radios encendidas, emitiendo solo estática. El aire tenía un olor rancio, entre humedad
y polvo viejo. Me adentré por una calle principal y vi un letrero oxidado. Bienvenidos a San Isidro del Silencio. Recorrí las casas una a una. En ninguna había gente, pero encontré cosas personales. Fotografías en blanco y negro, cartas escritas con letra temblorosa, ropa tendida aún en las cuerdas. El tiempo aquí parecía detenido. Vi un perro disecado sobre una silla, no embalsamado, literalmente disecado por el ambiente, como si se hubiera petrificado ahí mismo. Entré en lo que parecía ser la escuela del pueblo. Pizarras cubiertas de polvo, cuadernos abiertos sobre los pupitres, dibujos infantiles en las paredes. En uno de los cuadernos encontré un mensaje escrito con fuerza, repitiéndose una y otra vez. No se vayan al pozo, no escuchen la canción. En el centro del pueblo había un pozo de piedra, cubierto por una rejilla de hierro oxidado. Me acerqué lentamente. Algo en mi estómago se revolvía. Cuando estuve justo al borde, escuché de nuevo esa voz. Pero ahora no cantaba, me hablaba, con mi voz. Me pedía bajar. Decía que ahí encontraría respuestas, que todo lo que estaba ocurriendo tenía sentido. Ahí abajo. Retrocedí con el corazón desbocado. Quise correr, pero algo me detuvo. Una figura en el callejón, alta, demasiado alta, como un espantapájaros humano, con la cabeza torcida, mirando desde la sombra. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como si me esperara. Me escondí en una de las casas y me asomé por la ventana. La figura ya no estaba, pero el pozo seguía ahí, abierto, vivo, esperando. Esa noche, dormí en el rincón más alejado de la aldea, con la espalda contra una pared de barro, la linterna sobre el pecho y la cámara entre las manos. Grabé un mensaje. Si alguien encuentra esto, no bajen al pozo, no escuchen la canción, y si ven la figura, nunca le den la espalda. El amanecer en San Isidro del Silencio fue como una pintura marchita, sin color, sin vida. Un viento frío arrastraba papeles por las calles y las sombras parecían no moverse con el sol. Me levanté sin hambre, sin fuerzas, pero con una obsesión ardiente. El pozo. Toda mi mente giraba en torno a él. Quería evitarlo, pero cada paso que daba por el pueblo terminaba llevándome de nuevo frente a ese círculo oscuro. Pasé horas caminando en círculos, probando cada calle, cada salida. Pero el pueblo era un laberinto. Algo lo hacía infinito en su pequeñez, como si cada camino terminara en el mismo lugar. El pozo. Sentía que susurraba todo el tiempo, incluso cuando me alejaba. Un murmullo bajo tierra, como si alguien arrastrara las uñas por dentro de las paredes. Finalmente, me rendí. No podía salir, no por mis medios. Y si había algo, alguna verdad, algún secreto que pudiera romper el ciclo, estaba ahí abajo. Saqué la cuerda que había encontrado en la estación de comunicaciones y la até a la base metálica del pozo. Me aseguré de que resistiera mi peso y comencé a bajar. Al principio, solo era humedad, piedra y oscuridad. Luego, las paredes comenzaron a cambiar. No eran de roca natural, sino de algo pulido, trabajado, casi como mármol agrietado. Grabados cubrían las superficies. Figuras humanas, con rostros distorsionados, manos alzadas, ojos sin párpados. Una escritura extraña recorría los bordes, parecida al alfabeto, pero imposible de leer. La cuerda no era lo suficientemente larga. Tuve que soltarla y seguir descendiendo apoyado en las paredes. El aire era denso, cargado de un olor dulzón, como flores podridas. Finalmente, mis pies tocaron suelo firme. Estaba en una cámara subterránea, circular, amplia, con un altar en el centro. Y frente al altar, alguien me esperaba. Era el niño, el mismo de mis sueños, de las visiones. Pero no era un niño. No del todo. Su cuerpo era pequeño, pero su rostro tenía arrugas que no correspondían a su edad. Me miró con ternura, casi con tristeza.
y luego habló sin mover los labios. Llegaste tarde. Quise hablar, preguntar, gritar, pero mi voz no salía. El niño se acercó, me tocó el pecho con un dedo, y de pronto vi todo. San Isidro había sido un pueblo normal, hasta que encontraron ese pozo. Al principio, creían que contenía agua bendita. Luego, empezaron las voces, las desapariciones, los cantos. Nadie podía salir. El pueblo se cerró sobre sí mismo como una trampa viva, hasta que todos desaparecieron o se transformaron. El niño era el último, y al morir, quedó ahí, atrapado. Él me había guiado, me trajo, porque necesitaba que alguien más supiera, que alguien escapara. Pero había una condición: debía llevar conmigo su historia y algo más. Del altar surgió una sombra, grande, sin forma definida. Una presencia. Se acercó, lenta, acariciando el suelo. El niño la miró y asintió. Me miró una última vez y dijo: «Corre». No lo pensé. Subí por el túnel como un animal salvaje. Las paredes parecían respirar. La cuerda temblaba. La sombra me seguía, rozándome los talones. Subí, hasta ver la luz del pozo sobre mí. Salté fuera justo cuando la oscuridad casi me atrapaba. Cerré la rejilla de golpe, y el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado en mí. Algo me había seguido. No sé cuánto tiempo estuve tendido junto al pozo. La respiración me dolía, los músculos estaban al límite, y mi mente era un torbellino de imágenes que no podía ordenar. El pueblo seguía en silencio, pero algo en la atmósfera había cambiado, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Me levanté con torpeza. Sentía la cabeza pesada, los ojos inflamados. Pero lo peor era el peso en el pecho. No era físico, era algo más profundo, como si una parte de mí ya no fuera mía, como si hubiera dejado algo allá abajo. O peor, como si algo se hubiera agarrado a mí antes de salir. Volví a la casa donde había dormido la noche anterior. Cerré las ventanas, atranqué la puerta y me senté en el rincón más alejado, abrazando mis rodillas. Intenté dormir, aunque fuera un poco. Y en medio del sopor, tuve un sueño que no parecía sueño. Me vi a mí mismo, pero no era yo. Era mi cuerpo, sí, pero con ojos negros, vacíos, que miraban sin parpadear. Estaba de pie en medio del pueblo, cantando. La misma melodía infantil, pero lenta, retorcida. Alrededor, las casas comenzaban a temblar, y del pozo salía una niebla oscura que cubría todo. Desperté con un grito, empapado en sudor. Y entonces lo escuché. La canción. Pero esta vez no venía del pozo, venía de dentro de la casa. Me puse de pie de inmediato, con la linterna temblando en mi mano. Cada rincón estaba en sombras. El sonido venía del cuarto del fondo. Caminé despacio. El piso crujía como huesos rotos. Abrí la puerta con lentitud y ahí estaba, el niño, sentado sobre una cama vieja. Pero no era el mismo. Su cuerpo ya no era delgado. Era más alto, más adulto. Me miró con ojos completamente negros, y su voz, cuando habló, era la mía. «Te dije que vendrías tarde». Cerré la puerta de golpe. Corrí hacia la calle. El aire estaba helado, a pesar del sol del mediodía. Corrí sin rumbo, hasta caer de rodillas frente a la iglesia del pueblo. No esperaba respuestas divinas, pero necesitaba un refugio. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, imágenes religiosas quebradas, santos sin cabeza, velas derretidas hasta la base. Me senté en el banco más alejado del altar y comencé a llorar. Llorar como un niño. Me sentía perdido, maldito, contaminado. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Volté con lentitud. Era otra vez él, pero ya no era niño. Era yo, exactamente yo. Mis ropas, mi rostro, mi voz, un reflejo vivo. Se sentó junto a mí y habló como si nada. «Estás listo. Ahora puedes irte». «¿Irme?», pregunté con la voz quebrada.
Volver a casa. Él sonrió, asintió, pero sus ojos seguían vacíos, sin alma. Me levanté, trastornado. No sabía si era verdad, si era otro engaño. Pero una puerta del templo se abrió por sí sola, y a través de ella vi la carretera, el desierto, el mundo exterior. Podía salir, podía escapar. Antes de irme, miré una última vez al pueblo. Ya no era ruinas, no era abandono, estaba lleno de gente. Gente que no se movía, que no respiraba. Todos me observaban desde las calles, desde las ventanas, y todos tenían mi cara. Crucé la puerta, y el aire cambió. El calor volvió. El sol brillaba como nunca. Caminé, y detrás de mí, el pueblo desapareció como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad, porque dentro de mí, algo cantaba. Y no era mi voz. Llegué a una carretera asfaltada al amanecer. Los colores del cielo eran suaves, como si el mundo hubiera olvidado por completo lo que había detrás de mí. Caminé durante horas, sin mirar atrás, con la mente en blanco y el cuerpo casi autómata. Finalmente, una camioneta de carga se detuvo. El conductor me miró con desconfianza al principio, luego, con lástima. Me preguntó qué había pasado. No supe qué responder. Solo le dije que me había perdido en el desierto. Me llevó hasta Hermosillo. Al llegar a la ciudad, el ruido, los colores, los autos, la gente, todo me pareció irreal, como si la vida estuviera en otro idioma. Fui directo al hospital. Estaba deshidratado, con quemaduras leves y al borde del colapso nervioso. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Yo no respondí, porque en el fondo sabía que algo más también había sobrevivido conmigo. Pasé semanas bajo observación. Psicólogos, reporteros, autoridades, todos querían saber mi versión. ¿Dónde estuviste? ¿Qué viste? ¿Qué comiste? ¿Cómo lo lograste? Pero cuando hablaba del pueblo, del pozo, del niño, todos asumían que eran delirios provocados por el calor. Incluso llegaron a mostrarme mapas. No hay ningún San Isidro del Silencio, decían. Nunca existió, pero yo sabía. Sabía que no lo había imaginado, porque cada noche, al cerrar los ojos, volvía a escucharlo. El canto, suave, constante, como una nana que me seguía desde las profundidades. Un día, al revisar mis cosas, encontré la cámara que había traído desde el pozo. No recordaba haberla guardado. Encendí el dispositivo. Solo quedaban 2 fotos. La primera era yo, saliendo del pozo, pero no era posible, porque no había nadie ahí para tomarla. La segunda era aún peor. Era mi rostro, dormido, dentro del hospital, y al fondo, parado junto a la ventana, el niño, con mi rostro. Cerré la cámara y la destruí con un martillo. No importó. Esa noche volvió a aparecer en mis sueños. No hablaba, solo me miraba, esperando. Desde que volví, no he podido acercarme a espejos. Cada vez que lo hago, siento que mi reflejo tarda un segundo más de lo normal en imitarme. A veces creo que parpadea antes que yo, o sonríe cuando yo no lo hago. Algo quedó pegado a mí, o peor, algo me reemplazó. He considerado irme lejos, empezar de cero, pero sé que no puedo escapar. No realmente, porque el canto nunca se fue. Solo está más bajo, más profundo, esperando. Y ahora te lo cuento a ti, porque necesito que alguien más lo sepa, porque sé que en algún momento me iré, pero no seré yo el que se despida. Será él. Y cuando lo veas, no lo mires a los ojos. Nunca lo mires a los ojos.